Bueno, mire, según si están liberando personas de conformidad con el Código Penal, pues definitivamente ya fue derogado por la mayoría de los diputados. Si están liberando juzgados a personas amparándose en un código que fue derogado por la mayoría de los diputados, están haciendo muy mal. Están demostrando pues de que aquí prevalece impunidad, y por eso es que se le llama Código de Impunidad, que se emitió exclusivamente para facilitarle la vida a los narcotraficantes, a los lavadores de activos y a los funcionarios que se estaban robando los dineros del público. Entonces se ve de que aquí están usando la ley para pervertir la justicia, y eso no solo se da en este caso. Digamos, volviendo, como mencionaba, al caso de los hospitales móviles. Mire, en febrero de este año, el presidente de la República emitió un decreto en Consejo de Ministros donde se autorizaba las compras directas, sin licitación, de todo lo que tuviera que ver con la pandemia. Y se aprobaron miles de millones de lempiras y de ayudas que nos podían venir del exterior para ese propósito. En el mes de abril, el Congreso Nacional dio por aprobada todas las compras que se habían hecho, inclusive la de los hospitales móviles. Así que también, salgan o no salgan culpables de este hecho, según la ley, según el Congreso que tenemos, pues no les va a pasar absolutamente nada. Este es el reino de la impunidad, lo que tenemos aquí en Honduras. No es un país, no es una república, es una dictadura que está empeñada en defender la impunidad. Eso es lo que tenemos acá. Si quieren les puedo dar los números de los decretos para que tengan la información y puedan averiguar si es necesario. Y realmente es información necesaria en el sentido de que sin duda alguna estamos en una situación crítica en nuestro país. Ya no queremos más impunidad, ya no queremos más injusticia, ya no queremos, porque la justicia que favorece solamente a un sector no es justicia al final de cuentas, al igual que no es justicia algo tardío, y esa es la realidad de nuestro país, lamentablemente, y al parecer se va agudizando más la crisis, la impunidad, la corrupción en nuestro territorio nacional. Ahora, en el tema, sí, le escuchamos. Sí, bueno, de todas maneras les voy a dar, este fue el decreto PCM-005-2020. Ese es el decreto que permite hacer compras sin licitación, compras directas, ¿verdad? Supuestamente iban a ser refrendadas después por las juntas directivas, etcétera, pero no lo fueron. Ahí está el caso de Invest, ni siquiera le consultaron a la junta directiva que estaban comprando X o Y cosas. Y luego, mediante el decreto del Congreso Nacional, soberano Congreso Nacional, de los honorables diputados, decreto 33-2020, se da por aprobadas todas las compras que hayan hecho. Así que, si alguien está buscando que se haga justicia aquí, a los que sustrajeron los bienes del país, a los que se quedaron con los dineros que iban para las comunidades, a los que hicieron estos pedidos no es Invest, es decir, inversiones estratégicas, sino le han llamado inversiones estratosféricas de Invest. Todo eso ya está aprobado, fue aprobado por el Congreso de Honduras. Necesitamos un cambio aquí, no queremos un poder único del Estado que se receta las leyes que quiere para tener impunidad y que luego las refrendan con los jueces que tenemos en este país que no merecen el nombre. Don Adolfo, sobre el tema de los hospitales, ya en las últimas horas ha salido a dar a conocer ante la opinión pública el señor Gustavo Boquín que los hospitales se están construyendo en Ankara, en Turquía, pero ASJ y muchos organismos de la sociedad civil
no tienen ni idea ni han encontrado dónde está ese taller o ese lugar donde se están construyendo dichos hospitales. ¿Qué información ha recabado usted como cónsul honorario de Turquía en Honduras? Bueno, mire, yo dependo de la información que me viene de Turquía y efectivamente allá me dicen que hasta donde hay conocimiento no hay ninguna empresa fabricando estos 5 hospitales que faltan. Este es un grupo reducido de empresas. Ellos muy bien saben quién está haciendo qué proyecto para qué país. Ninguno aparentemente se atreve, después de que hubieron acusaciones contra los que despacharon los 2 hospitales por fraude de impuestos, porque hicieron una declaración con menor valor para evitar el pago del impuesto de exportación. Entonces nadie quiere meterse en un rollo de líos, es decir, con esta clase de operaciones que saben que van violando la ley. Además, solamente las fábricas que han sido inspeccionadas por el gobierno de Turquía a ver si cumplen con los estándares de calidad más altos, porque se trata de hospitales, y si cumplen con las demás normas, entonces son autorizados y certificados para embarcarnos o fabricar hospitales móviles. Estos hospitales móviles no pueden ser hechos como fueron estos que vinieron aquí por una empresa de furgones. Estos hospitales no son furgones, son unidades, es decir, muy distintas. Y peor, si están usando furgones ya usados, hay un peligro terrible de contaminación. Lo que pasa es que esa junta interventora que está haciendo el anuncio es la misma junta interventora que prohibió que los periodistas, que el Consejo Nacional de Anticorrupción y que otras autoridades y medios de comunicación en el país pudieran acercarse a donde están haciendo los trabajos estos. O sea, de que hay algo ahí que van a hacer para que no quieren que el pueblo hondureño tenga conocimiento. Ojalá, mire, ojalá pongan a funcionar estos hospitales. Nosotros necesitamos hospitales, pero no necesitamos estar pagando $48 millones cuando el Consejo Nacional Anticorrupción dice que solo valen 14 millones. Y además estos hospitales eran para entrega inmediata, se compraron en febrero, tenían que estar aquí en marzo, abril, máximo mayo. Ya estamos en agosto y están diciendo que hasta en septiembre vienen. Ese es incumplimiento del contrato. Así que si el gobierno está tratando de lavar esa movida, pues sus motivos tendrán o alguna gente está involucrada en la misma. Don Adolfo, usted me dice que, el Consejo Nacional Anticorrupción sacó ese dato de que costaban 14 millones y tanto los dichos hospitales móviles, que ahora ellos le están llamando centros de triaje, ¿verdad? Que ni siquiera llegan a hospitales. Pero encima, escuche bien, han costado mucho menos estos centros de triaje, porque costaban 14 y pico de millones de dólares los 7 hospitales y solo han venido 2. Encima de eso no se pagaron los impuestos arancelarios de introducción a nuestro país y mucho menos la instalación que la está realizando las Fuerzas Armadas de Honduras. O sea que esos centros de triaje, como dice el Consejo Nacional Anticorrupción, podrían venir costando unos 4 millones. Bueno, mire, en primer lugar, no creo que son las Fuerzas Armadas las que están instalando estos 2 hospitales. La Junta Interventora designó a una firma que integran el señor Evelyn Hernández y Yance Núñez, pagándole 10 millones de lempiras para que ellos los instalaran. Si las Fuerzas Armadas son las que están haciendo ese trabajo, pues le están pagando de balde a la gente que se encomendó de ese trabajo. Estos señores, Evelyn y Yance Funes, son grandes amigos de don Axel López, que es el señor que maniobró, que hizo pues el negocio de estos hospitales móviles. Así que hay aquí una cuestión, un compadrazgo de gentes que hacen los negocios con dinero del Estado, ¿verdad? De una manera u otra. Incluso los sitios que fueron preparados para los hospitales se contrataron con gente relacionada, familiar o de negocios,
con el presidente del Tribunal Superior de Cuentas. Aquí es una cuestión de pandillas, ¿verdad? De grupos que hacen esta clase de operaciones para quedarse con dineros o con negocios sin hacer licitación, y como ya les dije anteriormente, eso ya no importa. Pueden comprar al precio que quieren, pueden pagar lo que quieran, y el Congreso Nacional ya los autorizó. Eso está ya autorizado. Aquí estamos en un país en donde pues estos delitos son protegidos por la ley. Por eso que tenemos una cuestión al revés. Uno tiene leyes para proteger a la gente inocente y para salvarla de los que hacen estos desastres. Pero aquí tenemos leyes que protegen a los delincuentes. Y en eso tienen que ver, como le digo, hay un decreto del Consejo de Ministros emitido por el señor presidente de la República, en donde les autoriza comprar sin preguntarle a nadie, comprar en forma directa, sin licitación, todo lo que se necesitaba para la pandemia. Este es de febrero de este año. Eso lo firman todos los ministros, que son parte responsable de esta cuestión. Y luego en abril mandan al Congreso Nacional y los diputados aprueban que todo queda autorizado, inclusive las compras de estos hospitales móviles. Así que perdemos el tiempo viendo si esto es ilegal. Esta gente no va a ir a pagar ninguna pena en ninguna cárcel. Va a haber que darles disculpas y felicitaciones a don Marco Bográn por las bellísimas compras que hizo mientras estuvo allí. Bien, es lamentable esta situación. Lo que usted menciona nos llama mucho la atención porque es algo que sabemos. No hay que buscarle tanta trama, tanta situación a lo que ya conocemos de los hospitales móviles, de este caso de los hospitales móviles, la pérdida que ha tenido y que nos va a tocar pagar al pueblo hondureño. Lo estamos viendo en detalles, como el hecho de que se había prometido que iban a haber una delegación, que iba a hacer la instalación de los hospitales. No hay ninguna delegación, no hay ningún tipo de asesoría. Se está invirtiendo dinero en el traslado y aún en la instalación. Son dos cosas diferentes. Esto también es para apoyar, como usted lo mencionaba hace un instante, a familias específicas. A pandillas, más bien. Bueno, mire, ve. Le voy a decir una cuestión, esto no es nuevo. En octubre, por ejemplo, solo para tener un ejemplo más, en octubre del 2019, ¿verdad? Hace que ya serían 10 meses, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo por $63.500.000 para Honduras con el objeto de construir un gran hospital en Valle de Ángeles. El mismo dinero, la misma suma se le dio a El Salvador para que hiciera lo mismo. Cada país tenía que poner una contraparte y hacer los hospitales. Bueno, el hospital de El Salvador ya está instalado, funciona magníficamente bien en la ciudad de San Miguel. Mientras que aquí, que alguien me diga si ya pusieron la primera piedra en Valle de Ángeles para este hospital. Ese dinero fue asignado también a Invest. O sea que nos vamos a quedar con la deuda, $63.500.000 con el BID, pero no vamos a tener el producto, no vamos a tener el objeto de esa deuda. Así como con el Trans 450 quedamos con la deuda, pero no tenemos Trans 450. Es un modus operandi de los gobiernos incompetentes y ladrones que nos hemos buscado por lástima para el pueblo hondureño. Don Adolfo, le preguntaba que qué podemos hacer los hondureños de aquí en adelante, porque pues tristemente usted nos dice, y siendo un conocedor de la situación del país, no me cabe duda que tenga mucha razón, y al final los culpables de estos delitos de malversación del dinero público no van a tener ningún castigo. ¿Qué debemos de hacer los hondureños de aquí en adelante para cambiar esta situación y volver pues al Estado de Derecho que teníamos en algún momento? Bueno, mire, en realidad hay que ver las cosas objetivamente.
el señor presidente de la República tiene mucho apoyo. Tiene un partido político, aunque muchos ya se están retirando, pero tiene un partido político obediente, que va a las marchas y les pagan 50 pesos, ¿verdad? Son obedientes. Y tiene a las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, defendiéndolo a capa y espada. Su primo es el jefe de las Fuerzas Armadas y tiene pues razones múltiples para defender al señor presidente de la República. Y encima de esto el señor Trump considera que el señor Hernández está haciendo una labor magnífica y lo felicita y lo favorece. Pero esto ya empezó a cambiar, En los juzgados del Distrito Sur de Nueva York, ya el fiscal declaró, bueno, en primer lugar, el señor presidente de la República fue nombrado co-conspirador en el caso de su hermano Tony, en narcotráfico, en lavado de activos, etcétera. Y los fiscales de ese mismo distrito ya declararon que tienen suficientes pruebas para hacerle juicio al señor presidente de la República de Honduras, ¿verdad? No lo van a tocar mientras sea presidente, pero si él deja de ser presidente, ahí va a venir ese pedido de extradición que él muy orgullosamente aprobó. Y finalmente, ya empezó una reacción en los Estados Unidos. Recientemente, 12 senadores muy poderosos del gobierno de los Estados Unidos increparon al secretario de Estado de ese país por ese trato tan favorable que tiene el gobierno de Estados Unidos para una narcodictadura y que comete un montón de crímenes, el último de los cuales, lo señalaron los mismos senadores, fue el asesinato de los 3 garífunas. O sea que las cosas están cambiando, ¿eh? Lo único que falta que cambie es que la gente de este país se ponga las pilas, ¿verdad? Y no acate. Así como el Congreso Nacional, un grupo mayoritario de diputados se rebelaron, ya no aceptan esa autoridad, es decir, espuria del Congreso Nacional aprobando un código penal que los exculpa de pecado. Aquí hay que resistir, hay que oponerse, no hay que serles caso. Es como lo que relataba ahorita el señor Umaña. Nos están engañando, están diciendo que la pandemia prácticamente ya pasó y no es cierto, simplemente no hacen más pruebas, entonces claro, no aparecen tantos casos. Son farsas. El señor presidente de la República, a principio de la pandemia, cuando le aprobaron miles y miles de millones de lempiras para atacar la pandemia, dijo a través de su vocero, don Eval Díaz, que iban a construir 94 hospitales en Honduras, 10 de ellos grandes hospitales y los demás centros de salud en todos los sitios, y no han cumplido y se han gastado el pisto. Aquí estamos viviendo un gobierno de mentiras, ¿verdad?, de promesas que no las cumplen, y el dinero sí se lo quedan, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, ¿verdad? El tal Invest ha sido acusado múltiples veces de haber estado comprando cosas a un precio cuando el precio real del mercado era muchísimo más barato. No va a haber, le repito, bajo el sistema que han montado estos señores de este gobierno, no va a haber castigo. Esa gente va a salir libremente. Si es que se quedaron con los millones, pues no va a salir con sus millones estos señorones. Y eso no es correcto para nadie, especialmente cuando aquí la gente se está muriendo porque ese dinero no lo invirtieron en esos 94 hospitales que dijo el señor presidente, no lo invirtieron en ese hospital en Valle de Ángeles, para el cual contraímos una deuda de $63 millones. Ellos no están para construir obras en beneficio del pueblo hondureño, ellos están para saquear el poder. Esa es la misión única y exclusiva de este gobierno. Y el pueblo hondureño, si se aguanta, si no hace nada, si no protesta, si no reclama, pues tenemos para rato con este gobierno. Tiene que despertar el pueblo hondureño, tiene que despertar. Ya hay un grupo de gente notable que se está reuniendo, gente respetable, gente que no es político, gente que la gente pues admira por su honradez y por su entereza.
se están reuniendo para hablar, para ser la voz y la cara del pueblo hondureño, para reclamar esto aquí y en otros países, como ya se está haciendo en Estados Unidos. Vamos a ver el final de esta cuestión. Si el gobierno sigue en lo que está haciendo, pues va a haber consecuencias y van a arrastrar al desastre a la gente, como las Fuerzas Armadas de Honduras, que se están prestando para proteger a este señor. No hay, ley en Honduras, y hay que imponer la ley, pero una ley ajustada a la justicia, no una ley que venga a defender a los criminales, que es lo que tenemos ahorita. Por eso es que están saliendo de carrera de la cárcel la gente que están liberando los jueces, pero hay consecuencias. Tarde o temprano esos jueces van a pagar una pena por lo que están haciendo. El pueblo no se le va a olvidar lo que está pasando con este país. Gracias, don Adolfo Facusé, por haber estado con nosotros y por darnos a conocer pues su punto de vista en torno tanto a esta compra irregular de los hospitales móviles como también de la situación crítica de indefensión que tenemos en Honduras. La verdad, hay que decirla.